Ahora, ¿cómo crecen las poblaciones? Bueno, el crecimiento de las poblaciones se refiere al cambio de tamaño por unidad de tiempo. Y ahí tú puedes hablar de decenas de habitantes por año, miles de habitantes por mes. Siempre va a ser número de habitantes por alguna unidad de tiempo. Por lo general, los patrones de crecimiento se determinan por años, entendiendo que en un año se genera todo un ciclo reproductivo para la gran mayoría de las especies. En un año, obviamente hay especies para las cuales esto no se cumple, pero en general es un buen indicador. ¿Qué factores pueden afectar el tamaño de las poblaciones? Bueno, algunos ya fueron mencionados. Por ejemplo, la mortalidad y las emigraciones, que recordemos son los eventos que van a restarle habitantes a una población, y los otros son la natalidad y las inmigraciones, que son los eventos que vienen a agregarle integrantes a una población. De hecho, habíamos visto esa imagen con estos pajaritos aquí, donde los nacimientos y la inmigración suman habitantes de esta población y la mortalidad y la emigración le restan habitantes. Pero también hay otros factores. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos. Si los recursos son limitados, obviamente el crecimiento de esa población también va a estar limitado. Y por el contrario, si los recursos de pronto son muy abundantes, el crecimiento de esa población va a ser también abundante. Esto explica, por ejemplo, a veces estas plagas estacionales. Las plagas Los de langostas, conejos. las plagas de conejos, muy bien. Cuando hay muchos recursos, se puede generar entonces un crecimiento poblacional importante. Otro, la competencia con otras poblaciones. Y acá nosotros tenemos un caso que es bastante conocido a nivel nacional, que es la disminución en la población de los loros endémicos chilenos. El loro endémico cordillerano de la zona central se llama loro tricahue. Y el loro tricahue eh, ha ido siendo desplazado en el último tiempo por la llegada del loro argentino. El loro argentino cruzó la cordillera con relativa facilidad, se asentó en esta zona central, ya en las zonas más precordilleranas, pero poco a poco ha ido llegando cada vez más lejos. De hecho, yo he visto loros argentinos en la zona de Talagante, ¿ya? Todavía pocos, pero si ustedes vienen acá, van a Providencia, La Reina, van a encontrar. En el sur está plagado de esos loros. En el sur sí, porque pasa algo. La cordillera es más baja, ¿ya? Sí. Como la cordillera es más baja, es aún más fácil para ellos cruzar. Aquí alguien me dice, también Agustín me dice que en su casa también andan. Están llegando. ¿Y qué pasó entonces? Ahí tú tienes un ejemplo de competencia con otras poblaciones. Dos poblaciones distintas de pronto vienen a ocupar el mismo nicho ecológico, o sea, ser un loro, ese es el nicho. El nicho es como el papel de un organismo en el ecosistema. Y llegan acá y el loro tricahue no tiene cómo competir. En la otra población, el loro argentino, se adapta muy bien a nuestro ecosistema y por lo tanto comienzan a crecer en número muy rápidamente y se da entonces el desbalance. ¿Ya? El loro tricahue comienza a disminuir su número y el loro argentino comienza a aumentar. ¿Ya? Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? ¿A todo esto? Sí, Sí, Sí. perfecto. Dice el crecimiento Que económico. está raro el Zoom hoy día, no sé qué va a pasar. Ya. Bueno, la presencia de predadores también. Obviamente que también puede alterar el tamaño de las poblaciones. Si aumenta la población de predadores, bueno, la población de presas va a disminuir. ¿Ya? Y si disminuye la cantidad de predadores, es probable que esa población de presas aumente. Por lo tanto, se dan balances que están relacionados, obviamente, también con la mortalidad, porque la mortalidad en este caso podría ser producida por un predador, pero no necesariamente puede estar relacionado con las emigraciones, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, una población nos dice no puede crecer infinitamente porque tarde o temprano los recursos serán insuficientes. Vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. Y ahora viene este tema. Existen dos grandes categorías de factores que inciden sobre el tamaño de las poblaciones. Se dividen en dos categorías. Se dividen en
factores denso dependientes y factores denso independientes. El nombre nos dice de inmediato a qué se refieren. Nos dice, pero no nos explica, por lo tanto tenemos que explicarlo. Hay factores que dependen de la densidad de la población para los estragos que se pueden generar. Y hay otros factores que no dependen, son independientes, ¿ya? De la densidad. Esa es la idea. Vamos a tomar un poco esta idea. Pensemos en lo siguiente. Acá. Vamos a pensar en dos poblaciones acá. Lo que pasa es que igual voy un poco atrasado de tiempo, entonces no sé si está alguien también y Acá. si podría dar más tiempo porque la verdad es que quedan 10 minutos, igual me queda harto de lograr. ¿Hasta qué hora podría dar, profe? Vamos a pensar en esta población de puntitos rojos. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Y acá hay otra población, es la misma especie. La especie se llama puntitos rojos. ¿Ya? Y tenemos acá una población que es bastante densa y acá una población que es bastante menos densa. ¿Ya? Ahora, lo que voy a dibujar ahora, estos puntitos verdes, no sé si lo alcanzan a notar, parece que eran muy chicos, voy a hacer un poquito más grande. Esos puntitos verdes, Sí se notan. muchas gracias. Esos puntitos verdes corresponden a una enfermedad mortal. Es una bacteria agresiva, que es Coronavirus. un COVID, ya pongámosle un COVID, porque nos sirve incluso como ejemplo. Si esa enfermedad es mortal y se transmite por contacto, además, ¿dónde va a dejar más estragos? ¿En la población A o en la población B? Ah, Claramente en la población A, porque si es que estamos hablando de una enfermedad que se transmite por contacto y que además es muy agresiva, tú esperarías que rápidamente esa enfermedad se haya diseminado por toda la población y por lo tanto haya matado a una gran cantidad de personas. Si esa población, o sea, si esa enfermedad llega a esta población, tiene mayores dificultades para diseminarse. Entonces probablemente ya va a alcanzar a este individuo, probablemente va a matar a este individuo, pero trasladémoslo ahora a escala humana. Ya, este era el vecino de este, pero entre estos dos vecinos hay 2 kilómetros de distancia. Viven en Futrón o en el sur, en lugares donde las casas están súper lejos unas de otras. ¿Ya? ¿Qué posibilidad tendría este bicho de contagiar fácilmente a este otro individuo? Muy pocas. Y muy pocas y muy pocas. En cambio, acá, dado el nivel de hacinamiento, estas personas comparten la micro, comparten el ascensor en el mismo edificio, comparten el mismo lugar de trabajo, comparten un montón de cosas. En este caso va a ser mucho más fácil que se genere un contagio y por lo tanto va a ser mucho más fácil que muera una parte importante de la población. Decíamos con el COVID, acá en nuestro país, las ciudades más afectadas son aquellos núcleos urbanos más densos. Pensemos solamente en el caso de Santiago. Las comunas que más se afectaron son las comunas que tienen mayor densidad de habitantes por metro cuadrado construido. O sea, son comunas en donde la gente vive más hacinada. Otras comunas, en cambio, donde las personas tienen mayor capacidad de separarse unas de otras, no se han visto tan afectadas. Por lo mismo, porque en este caso la mortalidad asociada al COVID es un factor denso dependiente. Ahora, vamos a graficar en este mismo dibujo un factor denso independiente. Vamos a suponer que estas dos poblaciones viven relativamente cerca. Vamos a suponer que están separadas simplemente por un río. ¿Ya? Por un río. Y aquí hay una ciudad grande, Santiago, y aquí hay una ciudad, un caserío pequeño, Alhué, por ejemplo, que quedan cerca y los separa un cerro simplemente. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer también que acá hay un volcán. ¿Ya? Y que ese volcán entra en erupción.
y que dentro de esa erupción la lava pasa por encima de las dos poblaciones. ¿Ya? La pregunta es, para este volcán, o a este volcán, ¿le importaba que aquí hubiese harta gente y acá hubiese poca gente? ¿O al volcán le daba lo mismo? Le da lo mismo. No, porque no es pensante. Exactamente, le da exactamente lo mismo. Podría aquí no haber vivido ningún individuo, y acá haber vivido todos, y la lava hubiese pasado por donde mismo. Por lo tanto, el desastre Tiene que ver con la genera geografía. esta erupción tiene que ver con otra cosa. El desastre que genera esta erupción es un factor denso independiente. Denso independiente porque no le importó la densidad de habitantes de esta zona. No le importó la densidad de habitantes de acá. Simplemente los mató a todos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un factor denso dependiente y un factor denso independiente. Podríamos poner otro ejemplo, que no solamente lo podemos asociar con enfermedades. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a pensar en dos poblaciones, ¿ya? Y vamos a poner acá, ya está, los puntitos rosados representan a las hembras en una población y los puntitos verdes representan el número de machos en una población. En el entendimiento de que para la gran mayoría de las especies las tasas reproductivas dependen más de las hembras que de los machos, ¿cuál de estas dos poblaciones va a tener mayores tasas de crecimiento? ¿La población A Ah, o la población B? ah, la La población. población A. Y en este caso la explicación es distinta. La explicación es que hay más hembras en esa población. Como hay más hembras, hay mayor posibilidad de cría y por lo tanto mayor probabilidad de nacimiento y esa población debiese crecer más que la población B, porque no va a depender del número de machos, va a depender solo del número de hembras. Como nuevamente estamos hablando de algo que depende de la densidad, en este caso en particular, de la densidad de hembras en esa población, entonces esto también sería un factor denso dependiente que determina la velocidad o podría determinar la velocidad de crecimiento de esa población. Entonces, también ahora el PowerPoint, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí. Perfecto. el Ya, crecimiento. entonces, gracias. Un poco resumiendo, los factores denso dependientes tienden a ser aquellos que se relacionan con componentes bióticos u orgánicos, o sea, con seres vivos. Y los factores denso independientes tienden a ser eventos geológicos o de mala suerte para las poblaciones. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, por ejemplo. Aquí vemos factores denso dependientes. Nos dice factores denso dependientes que limitan el tamaño de las poblaciones. Por ejemplo, la cantidad de comida que hay presente en un determinado entorno, porque es un factor biológico. Si por algún motivo para la población de conejos, ya que se habló hace un rato, disminuye la cantidad de hierbas que pueden comer, si disminuye su cantidad de comida, la población de conejos va a descender irremediablemente, porque no tendría dónde sacar más comida. ¿Ya? El hábitat donde vivir y cruzarse también es un factor limitante. La reducción de los hábitats hace que para los individuos sea mucho más difícil reproducirse. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de muchos animales salvajes. Por ejemplo, el huemul, que ha tenido que es un animal que de por sí es bastante tímido, que además sus tiempos reproductivos son bastante lentos, ha ido perdiendo sus hábitats originales en donde se cruzaba. Como se ha ido perdiendo ese hábitat, no hay posibilidad de cruzamiento y por lo tanto la población de huemules ha ido descendiendo en el tiempo. Tercer indicador nos dice acá, parásitos y riesgo de enfermedades. Lo veíamos en el ejemplo.
una enfermedad va a afectar mucho más a una población densa que a una población no densa. Sobre todo si es una enfermedad infectocontagiosa muy agresiva, ya, podría generar una gran mortalidad. Y por último, el riesgo de predación, también para los predadores, va a ser mucho más interesante una población que es más densa que una que no es densa. Ya, si la población es lo suficientemente densa, el predador infiere que ahí puede obtener una mayor cantidad de comida y por lo tanto va a preferir a esa población que a otra. ¿Ya? Y acá un ejemplo de un factor denso independiente. Incendios forestales. ¿Ya? De aquí nos dice que los factores densos independientes incluyen desastres naturales como las inundaciones, terremotos e incendios. Y acá tenemos un incendio. ¿Ya? Eh, estos cervatillos que están acá, no sabemos si salvaron o no, pero genera una regulación en el tamaño de las poblaciones. Fíjense acá, en este gráfico. Nos dice tamaño de la población versus tiempo. La población comienza a crecer y ocurre algún evento de mortalidad y a consecuencia de fuerzas denso independientes, por ejemplo, incendios. Aumentó la población de los mismos bosques, si tú quieres. Aumenta el número de árboles. Ocurre un incendio. ¡Pum! Disminuye el número de árboles. Luego, acá no pueden haber incendios porque no hay árboles que quemar en el fondo. Nuevamente, comienzan a crecer los árboles, comienza a aumentar el número. Nuevamente, ¡pum! Un incendio. Y nuevamente un incendio. De esta forma, nosotros podemos ver que en el tiempo el tamaño de la población fluctúa entre esos dos números. No va más arriba, no va más abajo. Se mantiene relativamente estable. ¿Ya? Y esta es la última partecita, que es lo de las curvas de crecimiento que se conocen. Y tal como lo dice acá, la respuesta a esta pregunta es que es imposible que una población aumente y aumente y aumente el número de integrantes de la misma para siempre. No lo puede hacer simplemente porque en algún momento algún recurso va a alcanzar su límite. Ese recurso puede ser el territorio, puede ser la comida, puede ser la disponibilidad de agua, puede ser la disponibilidad de energía, de sol, cualquier recurso por el cual los organismos van a competir. Sin embargo, durante un primer momento, es posible que se generen grandes curvas de crecimiento. Eso es lo que vemos aquí. Yo he desplazado esto. Deja borrarlo. Ahí. Eso es lo que vemos aquí. En esta primera parte de la curva. Lo que nosotros estamos viendo al inicio absoluto es que el crecimiento es bastante lento. Vamos a suponer, nuevamente, vamos a tomar el mismo ejemplo de los loros argentinos. Diríamos que en este primer instante, lo que estoy destacando con rojo aquí abajo, ese primer instante corresponde a los loros argentinos estos cuando recién llegaron a Chile. Probablemente, durante un intervalo X de tiempo, esos loros tuvieron que aprender qué alimentos podían comer acá, cuáles eran las zonas más seguras, cuáles eran los predadores de los que debían escapar, cuáles eran las zonas adecuadas para hacer sus nidos, etcétera, etcétera. Durante un tiempo, por lo tanto, la población de esos loros no pudo crecer demasiado. Pero una vez que aprendieron esas técnicas, entonces pudieron crecer con una velocidad muy rápida. ¿Ya? Hay una alta tasa de crecimiento, en este caso, pasando rápidamente de 100.000, diríamos por aquí, a 500.000 acá. Se produce entonces una rápida tasa de crecimiento. Pero llega un momento en donde ya no es tan fácil, porque ya se han ocupado los sitios de anidación, por ejemplo. Ya se han formado
O sea, ya también los depredadores locales han aprendido las estrategias para capturar a estos nuevos visitantes, o estos nuevos habitantes finalmente, ya de visitantes son pocos, son habitantes. Por lo tanto, ya no pueden seguir creciendo mucho y su tasa de crecimiento desciende hasta alcanzar esto que vemos acá, que se conoce como capacidad de carga. Los ecosistemas, para cada población, tienen determinadas capacidades de carga. La capacidad de carga está definida como la máxima cantidad de individuos que pueden vivir en un determinado ecosistema para que ese ecosistema permanezca estable. Este gráfico está bastante idealizado, hay que decirlo, porque la verdad de las cosas es que a veces puede pasar esto, que el número de individuos aumenta más allá de la capacidad de carga. Pero si aumenta más allá de la capacidad de carga, estoy diciendo que todos estos que están por sobre se van a quedar sin nutrientes, sin comida, por lo tanto van a morir. Tú podrías esperar que esto descienda incluso un poco más abajo, y después sube, y después baja, y después sube, y después baja. En general, en una población, el número de individuos fluctúa alrededor de una determinada capacidad de carga. Es como una micro, que tiene una capacidad de 40 pasajeros. Ya, viene de Talagante a Santiago, viene llena, están todos los asientos ocupados, pero igual pueden subirse uno o dos. Esos uno o dos que se suban, a pesar de que la micro está llena, van a estar un poco incómodos, ¿ya? El sistema va a estar un poco exigido, pero tú esperas que tarde o temprano alguien baje esta micro y por lo tanto esos dos individuos se pueden sentar. Incluso de las 40, si iban 42 personas, podían bajarse 5, ya quedan 37. Pero si hay 37, el chofer va a ir esperando que suban más y así va a fluctuar. Evidentemente, también podría ocurrir que vengan 40 personas todo el camino y nadie se baje. Eso es correcto. Pero no va a ocurrir que vengan 80 personas y no va a ocurrir que la micro parta con 3 pasajeros porque no sería rentable, ¿ya? Ahora bien, en algunas circunstancias especiales, como las que mencionamos hace un rato, cuando de pronto hay mucha escasez de alimentos, puede ocurrir esto, que ocurre un crecimiento exponencial. Pero por muy exponencial que sea, ese crecimiento de todos modos va a estar limitado. En este ejemplo, ¿qué tendríamos en este instante o en este lugar? Una plaga. Tendríamos una plaga porque al no respetarse la capacidad de carga, el ecosistema donde está ocurriendo esta plaga se estaría viendo fuertemente afectado. Las plagas de langosta, por ejemplo, dejan sin alimento a los agricultores. Llegan estas langostas, se comen todas las cosechas a su paso y los agricultores quedan sin nada disponible para comer. No solo ellos, sino que también los animales que dependen de ellos, ¿ya? Las plagas de conejos, ya también afectan, en este caso no a nosotros, tenemos una forma distinta de alimentarnos, pero afectan sí a la población local. ¿Ya? Cualquier plaga finalmente es una violación a estas reglas de una capacidad máxima de carga para un determinado ecosistema. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, muchachos? Pues no, profesor. ¿Todo bien? Perfecto, Sí. muchachos. Eso era por hoy lo que teníamos que conversar. Ya nos vamos a ver nuevamente el próximo viernes. ¿Ya? Quedamos un minutito antes, pero se agradece. Hasta luego, muchachos. Que estén muy bien. Chao, mister. Chao. Chao. Muchachos. Fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes también.